Entendí. Ajá, cuando puedas me pasas la administración para compartir pantalla, o puedo compartir pantalla desde aquí y tú te quedas con la Listo, administración. profe. Ok, vale, perfecto. Ok, antes de compartir pantalla, ¿qué hemos visto hasta aquí? Porque ya vamos como por la mitad y todavía tenemos muchas cosas. Listo, hasta aquí hemos visto qué es y qué no es un proyecto. Si yo digo algo de lo que hemos visto y a ustedes no les suena, lo comentan, ¿vale? Para que entonces vayamos profundizando. Hemos visto qué es y qué no es un proyecto. ¿Qué es un proyecto social y qué es un proyecto privado? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo ahora hay como una integración de lo público y lo privado? Hemos visto también la diferencia entre plan, programa, proyecto. ¿Cuál es la lógica, cuál es la relación entre ellos en la lógica de la planificación? Vimos cómo se articula un problema social, desde dónde se puede construir un problema social, desde qué actor se puede, de si se construye desde adentro o si se construye desde afuera. Vimos cómo eran las diferentes lógicas de la planificación y cómo esa lógica de la planificación impactaban o no impactaban en la formulación de los proyectos. Vimos cuál es la lógica internacional de financiamiento de los proyectos y cómo algunas veces chocaba con las lógicas nacionales de cada uno de los países, cómo había diferencias culturales, pero también cómo se integraban y cómo se potenciaban. Sabemos las debilidades, pero también las fortalezas del sistema. Y básicamente las líneas esenciales de lo que es la cultura de la planificación, y discutimos toda la clase anterior cómo cada uno de esos rasgos se replica o no se replica en los proyectos que ustedes están ahora llevando a cabo, y qué falta, y cuál es la agenda, cuál sería la agenda pendiente. Entonces, bueno, no es poco para las poquitas clases que llevamos. La idea con las clases a futuro es seguir con el programa que llevamos. Vamos a hacer una especial énfasis en los tipos de evaluación, o sea, la evaluación de impacto, de resultado y de proceso, y le vamos a dar así como que un plano especial porque ahí ustedes tienen que ser, tienen por lo menos que manejar bien las herramientas. La clase de hoy es, vamos a hacer como una metáfora. Nosotros podemos comernos el perro caliente estilo de los gringos, solamente con un pancito y una salchicha, que es más o menos la idea de vamos a hacer el proyecto en una hoja y ustedes responden a 5 preguntas, o podemos comernos un perro caliente con todo, o sea, con papitas, con cebolla, con no sé qué, con aguacate, ¿verdad? Y comernos una cuestión gigante. Entonces, ¿qué tienen que ustedes que manejar? Ustedes tienen que manejar toda la información de absolutamente todo lo que puede llevar un, vamos a definirlo, proyecto de gran escala. ¿Por qué ustedes tienen que manejar eso? Porque cuando uno va a iniciar un proyecto de gran escala social, tienes que distinguir cada una de las etapas. Y cuando lo estábamos hablando, creo que con Aurora antes, y también con Anaís, pero es que si a mí lo que me piden es que foda ni que 8 cuartos, dímelo bajito, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer puntualmente? Entonces vamos a convertir cada una de estas etapas que vamos a ver hoy, que la clase va a ser densa, en preguntas puntuales y en preguntas sencillas. Entonces, pero profe, ¿para qué vamos a ver todo lo de la lógica del proyecto macro si ahora los proyectos están siendo micro, chiquiticos y casi ciegos dentro de ellos? Porque como planificador tenemos que tener un panorama amplio para que después nosotros podamos ir a lo específico con conocimiento de lo amplio y de la riqueza que podemos tener en un proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos paso por paso. Esto es una recopilación que hicimos un grupo de investigadores donde la idea es como vamos a meter todo ahí en una lógica sistémica del proyecto. Visualmente se ve muy rígido y muy estructurado, pero lo que quiero siempre que tengan en mente es que las etapas se superponen, se colapsan, se pueden haciendo en un mismo tiempo, en un mismo espacio, que significa que no tenemos que comenzar a... Son etapas que se tienen que cumplir, pero pueden estar haciendo simultáneamente. ¿Okay? Podemos estar simultáneamente haciendo una acción y hace esa acción y la estamos evaluando. En ese mismo momento estamos evaluando la acción y estamos diciendo, esto que estoy haciendo no me está facilitando el llegar a mi objetivo y podemos cambiar la acción dentro del mismo proceso de la acción. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver la lógica del proyecto sistémica, es decir, con absolutamente todas las herramientas
y la vamos a ir convirtiendo en preguntas sencillas. Ustedes, a mí me encantaría que salieran de esta materia expertos en dos áreas, expertos en lo macro y lo micro, en poder visualizar cuál es la complejidad del sistema y convertirlo en una palabrita o en una pregunta que lleve a la gente y que lleve a las personas a reflexionar y a decir, ah, cónchale, era esto, ¿vale? Ok, ahora, lo mismo que les digo siempre, cuando yo comparto, no estoy viendo qué está pasando en el programa, entonces si alguien pide entrar o algo, ustedes están pendientes, ¿vale? Y me pueden interrumpir. Profe, bueno, pero si quiere puede nombrar a alguien coadministrador y también esa persona ve la solicitud de ingreso para que usted no tenga que interrumpirse cuando tiene que admitir a alguien, no sé. Vale, perfecto. Ajá. Profe, no se Vamos a preocupe que ver. está directo. Ah, está directo. Ah, buenísimo. Qué A nadie, lindo equipo de a trabajo. nadie le pidió nada, ¿no? A nadie le pidió nada. Hasta ahora no. No, es verdad, entramos directo. No, no, nada. No se ve la pantalla, ¿verdad? Ajá. Sí, se ve, sí se ve. Ok, entonces recuerda, Perfecto. esto va con todo. Y yo lo que quiero es que en cada una de las fases nosotros nos podamos hacer las preguntas clave para que esto no sea complejo, sino que nos ayude a tomar decisiones. Ahí tenemos todo, o sea, absolutamente todo. Esto es un gentío. Imagínense todos nosotros en una sala diciendo, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Okay? Alrededor tenemos, por supuesto, todo lo que es el ambiente. ¿Por qué nosotros ponemos, porque hasta gráficamente lo estamos trabajando, pero por qué nosotros ponemos una línea como continua y no segmentada? Porque la realidad es muy compleja. Y la realidad de nuestros países latinoamericanos es especialmente compleja a nivel mundial, porque cuando tú discutes con los europeos y con los españoles, que te provoca como matarlos, porque los problemas para ellos, nosotros, los que estamos desde Perú, desde Venezuela, los miramos con cara de, bueno, si considera que eso es un problema, pero nada, eso es parte de lo anecdótico. Tenemos que aislar la realidad. O sea, cuando nosotros hacemos un proyecto social, aislar la realidad no significa desvincularnos de la complejidad de lo que está pasando, pero sí generar un foco. Entonces, por eso la línea es continua, porque vamos a generar un foco en esa realidad para poder disminuir toda la complejidad y poder tomar decisiones, ¿ok? Y aproximarnos a una toma de decisiones acertada y controlando en la mayor parte que se puede a las variables, porque sabemos que nunca vamos a poder tener un control porque la realidad es dinámica. Entonces, muchas veces dicen que la planificación es uno de los ejercicios más inútiles que hay, pero que es imprescindible hacerla, porque de esa planificación inútil van saliendo miles de respuestas a cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos que responder. ¿Okay? Entonces, lo primero es, la evaluación está abajo siempre. Vamos a tener diferentes tipos de evaluación de acuerdo a el nivel en que estamos en el proyecto. Si estamos en la fase de estudio, de formulación o ya de operación. Esto es una manera plana de ponerlo. Imagínense si ustedes lo están viendo en 3D, 4D, 5D, con todos los sentidos, estas fases no están articuladas tan claramente, sino más bien están como superpuestas. Si lo pudiéramos ver en 3D, superpuestas, imbuidas una dentro de la otra, ya buscaremos la solución gráfica para eso. Entonces, lo primero es identificar una necesidad. Vamos a llamarla, identificarla, construirla, deconstruirla, meter al actor social en ella, saber que viene de interrelación, saber que viene de la norma, o sea, ya simplemente identificarla ya es un trabajo, ¿okay? Es un trabajo enorme, meterte ahí y ver realmente qué esto que está pasando, qué es. En la primera fase hay diferentes dimensiones, hay la parte de estudios políticos, de los recursos, de las ideas, y básicamente del plan de donde proviene. Recuerden, en la lógica de planificación, donde están el proyecto, que es la unidad más básica de ejecución, que me lleva a la acción. Entonces, al verlo uno por uno. Esto lo animaron. Entonces, esta primera partecita, que es el estudio, sí está cambiando la página y se ven bien. Había cambiado, profe, a la del estudio. Ahorita estamos otra vez viendo la primera, que son las 3 fases, estudio, formulación y operación, la que usted estaba explicando. Ok, chévere.
Perfecto, entonces sí está pasando, porque a veces en mi computadora veo qué pasa y ustedes no lo están viendo. Entonces, esta primera fase de estudio... Ahora sí. Ahora sí. Ah, qué bueno. Ok. Esta primera fase de estudio, a su vez, tiene 4 etapas. Ok. Vemos que este estudio tiene un contexto más delimitado donde tenemos que poner el foco cuando estamos pensando en la fase de estudio, de qué política y qué plan viene. ¿Okay? Las ideas y las necesidades siempre están ahí, y que de esa fase tiene que salir un documento específico del proyecto, y con documento no piensen que tiene que ser una cuestión de 100 páginas o de 200, como lo decíamos antes, puede ser algo mucho más específico, ¿okay? De 2, 3, 4, 5 páginas, pero con las cuestiones esenciales, y la evaluación que se hace es una evaluación que llamamos ex ante o evaluación de proceso. Desde ese mismo momento ya la evaluación comienza como algo inherente a la lógica del proyecto. Cuando ustedes están hablando con una persona, como comentábamos en una de las primeras clases, y ya están llegando y viendo quién es el jefe, quién manda aquí, cómo se... Ya tú estás haciendo una evaluación del entorno. Entonces, recuerden, ¿qué es realmente lo que crea conocimiento? Cuando yo esa acción le hago una evaluación. Si no, no estamos creando conocimiento, porque cada persona que vaya a hacer lo mismo va a tener que comenzar desde cero. ¿Vale? Entonces, el primer bloque es hacer una identificación preliminar. ¿Dónde? O sea, ¿en qué país estamos? ¿Qué sector vamos a trabajar? ¿Qué instituciones están metidas? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Y en qué espacio temporal? Entonces, cuando yo estoy hablando de esta etapa, ¿qué preguntas lógicas o qué preguntas clave ustedes harían en esta etapa de identificación preliminar? Bueno, ¿quiénes son los actores? ¿Cuál es el problema? Si es un solo problema o son varios, si se puede atender uno y colateralmente resolver otros. ¿Cuáles son las relaciones de poder y más o menos cuánto habría que, o sea, qué es lo que habría que hacer para estimar entonces cuánto habría que invertir y en cuánto tiempo para solucionar ese problema, ¿no? Claro, te me estás adelantando un poquito, pero sí, todas esas preguntas son básicas y son así, son sin mayores pretensiones técnicas, como lo está señalando Anaís, es perfecto, o sea, ajá, esto espacial es cuántas casas va a abarcar, así, delimitando espacios, cuántas, porque cuando nosotros no hacemos la pregunta de delimitación espacial es donde se generan los mayores problemas y los mayores conflictos, porque estás creando expectativas que no puedes cumplir. Entonces, espacial. Básicamente, ¿qué zona vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar el caserío completo? ¿Vamos a trabajar solo el puerto? ¿Vamos a trabajar la ciudad completa? Delimitar bien, y eso es directamente con los actores. Antes lo hacíamos como técnicos, ahorita es con los actores. Ajá, ¿qué áreas se van a ver afectadas? Una dimensión temporal, ¿cuándo lo vamos a hacer? Claritos, claritos, señores, ¿cuándo va a comenzar esto y cuándo va a terminar esto? Súper, súper transparente. ¿Quiénes van a participar? Ah, la Asociación de Pescadores, es que estoy con lo de Proyecto Vale. La Fundación de Pescadores, la Alcaldía, 2 o 3, el señor del Abasto, 2 o 3 cuestiones privadas, muy claramente quiénes van a participar. Y a nivel institucional, quiénes son los sectores encargados de que esto esté adelante, o ni siquiera el encargado. ¿Quién es la persona que me puede entorpecer que yo desarrolle el proyecto? ¿O quién me puede ayudar a desarrollar el proyecto? Entonces, espacialmente, temporalmente, ¿cuáles son las instituciones? Siempre teniendo presente mis ideas y necesidades, porque como lo señaló Anaís, son un montón de problemas. Yo tengo que hacer así y decir, hay 10.000 problemas, yo voy a atacar este, ¿okay? Y lo voy a atacar en este momento con esta persona, en este sitio. Y el proyecto va a abarcar hasta la Casa Amarilla, desde la Casa Azul hasta la Casa Amarilla. Y más adelante va a ser desde la Casa Amarilla hasta la Casa Rosada. Pero ahorita tenemos recursos para esto. Porque los recursos se empiezan a distribuir y se diluyen y se van. ¿Vale? Acuérdense que pueden intervenir, pueden preguntar, interrumpirme, porque no es interrumpirme, es crear conocimiento juntos. Entonces, la segunda fase.
la población dentro de esta, ponte, yo pongo desde la Casa Amarilla hasta la Casa Azul, pero ¿quiénes desde la Casa Amarilla hasta la Casa Azul? Las personas de 10 a 15 años. Bien delimitadita la población objetivo. Y financieramente, ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Hasta dónde nos van a alcanzar los recursos? Legalmente, ¿esto que nosotros hacemos es legal? O sea, nosotros realmente podemos hacer esto. Alguien que busque en la ley, alguien que le pregunte al alcalde, alguien que vea al Ministerio de Educación si nosotros podemos hacer este tipo de intervención o no podemos hacer este tipo de intervención. ¿A quién hay que pedirle permiso institucionalmente para hacer esto? ¿Okay? ¿Tienen claro todas estas cositas que pueden ser traducidas en preguntas puntuales y sencillas? Entonces sería un buen ejercicio que yo les voy a mandar esta presentación, pero bueno, ahorita me deshabilitaron la licencia, pero les voy a mandar esta presentación y si ustedes la tienen y le ponen al lado de las preguntas de forma sencilla, eso les puede ayudar muchísimo a estructurar el pensamiento, porque a veces vamos como con toda esa batería de cosas y en el camino se nos olvida la mitad de la lista del mercado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos esta segunda fase, ya nosotros tenemos identificado el perfil del proyecto. Entonces, esta es una primera como delimitación que puede cambiar en las siguientes etapas cuando vamos profundizando. Después tenemos la exploración inicial de los objetivos. Esta exploración inicial es cuando ya nosotros estamos trabajando con lo que llaman el estudio de prefactibilidad, ya lo conocen. Sigue en desarrollo la evaluación ex ante. Ese estudio de prefactibilidad lo que nos dice con esto que ya yo hice, que ya discutí con los actores, porque acuérdense que ya no es un técnico tomando decisiones, ya hay una discusión con los actores, voy a hacer una exploración inicial para ver si eso es viable, ¿ok? Se puede llamar ensayo, prueba y error, y esta parte de esta exploración inicial es súper importante porque puedes hacerlo en una específico, con poquitos actores, para ver así como que si te puede funcionar a nivel macro. ¿Okay? Esto es como una prueba a nivel micro para ver si te funciona a nivel macro. Eso ha ayudado a muchísimos proyectos a no perder esfuerzo, no perder recursos, no perder el tiempo, porque cuando lo hacen a pequeña escala se dan cuenta de todas las fallas que tienen y vuelven a la fase anterior de reformulación de los objetivos. ¿Okay? Entonces aquí sale el primer estudio de prefactibilidad, tú vas al campo, por decirlo de alguna manera, y empiezas a ensayar como antes de meterte en el escenario y de hacer tu gran puesta la gente ensaya. Bueno, lo mismo podemos hacer con los proyectos, hacer una especie de ensayo con nuestra exploración inicial, ¿vale? Y lo hacemos en todas partes, porque, ¿qué pasa? Una cosa es preguntarle a las instituciones, preguntarle al Ministerio de Educación y que todo el mundo te diga sí, 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 y otra cosa es, estamos entrando, y te lo digo desde la experiencia, con 5 facilitadores a la Escuela Bolivariana X. Ay, no, profe, pero ¿y cómo va a entrar? Pero, bueno, pero tenemos los permisos, pero ya se habló, ya se había delimitado. Ah, sí, pero es que eso lo dijeron arriba, pero abajo, ¿cómo vamos a hacer con las clases? ¿Cómo vamos a hacer los niños? Y este ensayo te permite después viabilizar los objetivos mucho más fácilmente. ¿Vale? Voy muy rápido, voy bien, lo estamos asimilando. Bien, bien, profe. Una pregunta. ¿Estos estudios de factibilidad están estandarizados o cada quien aplica en terreno lo que considera que debe ajustar o hay una recomendación Sí. técnica? De hecho, o sea, te puedo pasar, si tienes al respecto, varios además ensayos y como preguntas bases y estándares que puedes utilizar para este pequeño ensayo. Entonces, si el objetivo es, no sé, estoy hablando como más grande, 16.000, prueba en 6, prueba en 7. O sea, que el pequeño ensayo tenga toda la complejidad de lo que vas a hacer, pero en pequeños números. ¿Vale? Ok, profe, sí, gracias. Entonces, bueno, dale, te mando, déjame anotarlo porque si no después se me va a olvidar. Esta vida es muy No, compleja. no, es muy importante, profe, porque nosotros, por ejemplo, con un pequeño aporte financiero hicimos un trabajo y cuando eran 180 familias
pero llevábamos un componente importante que estaba súper aprobado, la gente estaba súper motivada, pero cuando fuimos a ejecutarlo no se pudo, porque la persona que tenía la llave no prestaba el espacio, no había otro espacio, los espacios que eran para la comunidad para realizar esas funciones fueron imposibles de accesar, ¿no? Y eso era parte importante. Entonces, explorar eso inicialmente nos hubiese gustado para no poder, para reorientar quizás todo eso que se gastó en ese renglón, ¿no? Sí, Interesante. es importante, o sea, es justamente esas experiencias las que nos han llevado a esta fase, porque nos ha pasado a todos y es muy duro. Nosotros hicimos, ponte para ese mismo ejemplo, nosotros tenemos 100 escuelas bolivarianas en la parte de Sucre, que estaba además una zona muy deprimida, y se había trabajado los objetivos con la gente, había hecho todo, y algo tan sencillo como si no tienes la llave o el docente no ve ese día porque resulta que con las lluvias no llega, y es una práctica en el momento te revela un montón de complejidades que tú decías, Dios santo, yo no había visto que esto podía ser tan complejo en un área que no tenía para que, ¿sabes?, expresara ese nivel de complejidad. Entonces es Profe, muy importante. Ajá. Gracias, profe. profe, yo tengo rato dándole a la cabeza con el tema de la complejidad de las circunstancias, porque pues particularmente en donde yo trabajo desde, yo creo que ya hace como 8 años más o menos, pues particularmente yo siempre, o los proyectos que se sacan de la mano con mi cátedra, pues van dirigidos a atender a casos especiales, ¿no? Que pueden ser desde niños o jóvenes que tengan o hayan tenido historias de vida fuertes o problemas conductuales o casos de, por ejemplo, de cambio de identidad, por persecución. Es decir, en general, son casos muy fuertes. Entonces, pues ciertamente en cuanto a la cuantificación o al número de personas con las que trabajamos, pues no necesariamente tiende a ser de gran volumen, pero sí son casos de gran impacto, porque por Muy lo general complejo. trabajamos proyectos de integración y los proyectos de integración pueden pasar desde tener 4 o 5 chamos que de repente estén en la punta de la montaña y que estén bajando quizás 2 veces a la semana digamos, a un espacio urbano y esas veces sean a ver nuestra clase o gente que viene pues desde muy lejos. Entonces, a mí la duda que me genera es que, porque por ejemplo, nosotros en cuanto a recursos, pues la verdad es que creo que eso es un problema que en el sistema de orquesta pues pocas veces se ve presente porque al final lo que hace falta es que el chamo tenga el instrumento y a la hora de dar una clase, de hecho, por ejemplo, ahorita con las complicaciones de la pandemia y por medidas de bioseguridad, pues estamos dando clases en un sótano y siempre ha sido muy común hasta dar clases debajo de una mata de mango. O sea, eso es como algo muy, muy focal y es algo que el maestro Abreu siempre insistía, y es como parte de esa herencia y esa cultura organizacional que al final del día no necesitamos un salón, un cubículo o cualquier cantidad digamos, de formalidades que a nivel estructural necesitaría cualquier tipo de academia o de estructura educativa tradicional, pero que de repente para yo plasmarla en un papel, pues yo sí siento que si yo lo viese con ojos de planificador, yo me diría, esta gente está loca, ¿cómo esta gente trabaja así? Entonces, pero claro, yo porque lo ¿Cómo lo entiendo, hicieron? claro, yo porque lo entiendo de este otro lado, digo como que bueno, de repente mi proyecto son 3 chamos que vienen de la punta de la Ceiba y van a empezar a hacer una integración, o de repente diluyeron 4 o 5 núcleos, me queda población flotante y necesito integrarla en Parque Central con chamos que tienen una escolaridad alta, que además están viendo una educación formal, pero tengo que integrarlos. Entonces, eso a mí me hace un poco de ruido porque yo sí, revisando un poco la bibliografía con las metodologías, pues siento que muchas de las ideas o muchas de las filosofías que inspiran, por ejemplo, la ágil u otras más, perdón, pues está presente mucho pero a la hora de yo plasmar esto en un papel, pues mm, evidentemente la realidad es completamente distinta y creo que son más visos que se pueden encontrar que estas ideas puras, ¿no? Entonces, a ver, a la hora de plasmar eso en el papel, pues no hay problema, más allá de que suene realismo mágico muchas veces. Pero qué bonito que suena el realismo mágico, porque estás hablando de una cultura de la planificación que a la vez admira y a la vez te sorprende, ¿no? Y dices, ¿de dónde va esto? Entonces, la riqueza que tú puedes aportar llevando el papel, no lo obvio,
sino lo específico y lo que realmente está pasando. Es impresionante, porque además yo creo que tendrías una suerte entre planificación, sociología de lo cotidiano, expresión de la emocionalidad, o sea, tendrías muchísimas cosas ahí que explorar. O sea, me parece súper interesante. Más allá de que lo obvio, de que el muchachito baja o no baja, cómo se dio esa interacción, cómo esa filosofía está permeando toda la organización, cómo te permite estar dentro de una sótano, una mate mango, o sea, es impresionante. Me gusta muchísimo. Ok, entonces, bueno, seguimos. Gracias por tu intervención, Roberto. Seguimos entonces. Miren cómo cada una de las etapas, se lo quiero ver, va repitiendo lo mismo. La parte de los objetivos, la población, lo técnico, lo financiero, lo legal, o sea, cada una de estas cosas se va repitiendo en cada una de las etapas, pero se va transformando y lo estamos viendo desde otros insumos. Miren cómo a la izquierda va variando políticas seccionales, recursos, perfil de proyecto, necesidades, y ahora tenemos las políticas sectoriales, los recursos, pero ahorita tenemos el estudio de prefactibilidad y siempre estamos viendo, como bien lo señalaron Araí, Roberto en sus intervenciones, la parte de cómo estamos chequeando las necesidades. Es así como ir probando, ir testeando, ir testeando. Y entonces ya una vez realizado el estudio de prefactibilidad, nosotros volvemos sobre el papel, volvemos con la evaluación y entonces ahora realmente con la llave del polideportivo en la mano, con el horario de las maestras que no llegan en invierno porque no pueden atravesar los 4 ríos, invierno no, perdón, la época de lluvia no pueden atravesar los 4 ríos, con la escuela donde sí podemos trabajar porque no se inunda, con un año escolar donde ya entendemos cuál es la dinámica del año escolar, más allá de lo que se dijo inicialmente que era, volvemos y decimos, el plan real es este. O sea, lo factible para hacer es esto. ¿Nosotros sabemos qué era lo factible al principio? No, no había manera de saber. Ante tanta complejidad, tanta variabilidad, ¿qué es lo factible? ¿Por qué? Porque si yo tengo a mis actores hablando de lo socialmente deseable en este nivel, no sé lo que está pasando en este nivel operativo. Entonces, después de estas primeras 4 fases, finalmente tenemos el estudio de lo que es factible hacer y lo que no es factible hacer con mis recursos y dentro de la política y lo político que está en ese momento determinado. ¿Vale? Y con esta cuarta terminamos como esta primera etapa. Entonces, ¿qué rescato de aquí? Que es un proceso dinámico, que es de ir y volver, que es voy, chequeo la realidad, me devuelvo, voy, chequeo la realidad y me devuelvo y finalmente digo, esto es. ¿Okay? Y sale mi estudio ahí de factibilidad, finalmente. ¿Okay? En la interfase, ¿qué es lo que está pasando? Hay negociaciones, hay yo cómo lo vendo, ustedes han dicho que ahorita estamos hablando de los padrinos, que ustedes les llaman padrinos, o que se les llama padrinos a los que dan la plata, cómo hago mi aprobación con las instancias internacionales, cómo hago mi negociación de que venga plata de afuera con los gobiernos internos, cómo manejo eso políticamente, y de ahí debería sacar ya finalmente mi documento aprobado y mi financiamiento aprobado. ¿Okay? Yo lo llamo interfase, o se llama interfase, porque está entre cada una de las fases. Entre las fases de factibilidad, prefactibilidad, igual yo estoy negociando todo el tiempo, yo estoy buscando las aprobaciones todo el tiempo, que es lo final. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que, aunque vaya rápido, nos vaya quedando las preguntas importantes. La negociación siempre es ten tu mapa de actores bien delimitado. Tú puedes hacer tu mapa de actores hasta en una pared donde todos participen, para ver quién falta, para ver cuál es el poder de cada uno de los actores, quién te puede facilitar, quién te puede entorpecer el proyecto, quién legalmente te puede trabarla, quién te ayuda legalmente a hacerlo, cuáles son las instituciones, cómo están esas instituciones conformadas. Todo esto se hace en esta primera fase con esa evaluación ex ante constante. ¿Okay? Después viene una linda etapa de formulación. Ok, lo que no quiero es que se quede con la parte técnica, sino cuál es la parte realmente que me ayuda en mi hacer como
planificador, en mi hacer como persona que va a llevar adelante un proyecto. La etapa de formulación también tiene 3 fases, y la idea es que después entonces salga este proyecto listo para operar, porque ya tú tienes supuestamente tu documento aprobado, ya tienes tus recursos, tienes tu financiamiento, tienes tus necesidades claras, aunque las necesidades, se los digo, y además ya ustedes lo han experimentado, nunca están claras porque las necesidades se delimitan, pero suben, bajan, se vuelven más complejas, salen elementos, entran otros elementos, y ante eso siempre tenemos que estar preparados para seguir discutiendo, como decía aquí en la interfase, seguir negociando y seguir buscando nuestras aprobaciones, que es al final lo que nos permite llegar a la acción. Aquí tenemos la planificación de la ejecución. Tenemos muchísimas herramientas para hacer las acciones, tenemos el árbol, tenemos la espina de pescado, tenemos un montón de herramientas que yo creo que podemos dedicar una clase como lo hicimos con las metodologías y revisar el poco de herramientas y verlas, ¿no? Para socializar las herramientas. Creo que necesitamos como 2 semestres para esta clase. Pero bueno, ya veremos cómo lo vamos a resolver. Ay, disculpen, antes de seguir con esto. No les he mandado la... Sí, Anaí se ríe. Que son demasiadas cosas que tengo que decirles. No les he mandado la reprogramación de las exposiciones. Bueno, porque esta semana tuve unos asuntos médicos, pero se los prometo de verdad que hoy mismo o mañana se los envío. Mentira, el lunes, porque creo que después de esto voy a descansar de una semana demasiado loca. Ok, entonces la planificación de las acciones, por lo menos la planificación de la ejecución. En las metodologías ágiles, que las vamos a discutir la semana que viene, ellos están utilizando el método de la pared y los post-it, o simplemente los papelitos literalmente pegados con tape, donde están poniendo todas las acciones que se deben hacer. Ya vamos a ver cuál es la ventaja y las desventajas de las metodologías y en qué nivel se utilizan esas metodologías. O sea, es importantísimo porque nosotros estamos, bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero lo voy a decir la semana que viene, estamos entrando en la línea de las metodologías ágiles y antes de ser innovadores tenemos que ser tradicionales, porque si no, no sabes desde dónde estás innovando y qué es lo que vas a innovar y qué es lo que estás dejando por fuera. Y lo que estás dejando por fuera también influye muchísimo en el proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, esta primera etapa de formulación está la planificación de la ejecución de las acciones. Seguimos, ok, ya se acabó la evaluación exacta, esta es la evaluación durante o la evaluación de procesos. ¿Okay? Aquí en la evaluación de procesos vamos a ir construyendo la parte de los indicadores. Seguimos con la negociación, trámites, contrataciones, quién va a hacer qué, asignación de responsabilidades. Aquí tenemos, bueno, esta parte la agarramos de otros. Esto es una discusión con el equipo multidisciplinario, contratos firmados, primero desembolso. Contratos firmados. Hay una discusión al respecto, pero es muy importante. A veces hemos hecho con las comunidades y a mí todavía me sorprende el impacto que tiene. Hacemos con ellos unas cartas de compromiso y nos sentamos y le decimos, a ver, niños, porque lo hemos trabajado desde los niños y es bellísimo la parte de contrato firmado. Y cuando ellos ven en la pantalla contrato firmado, se ponen así caras de, ¿cómo que contrato firmado? ¿Vamos a firmar un contrato? Y yo, sí, vamos a firmar un contrato, porque aquí cada uno se va a comprometer con las acciones. Una vez que nosotros tenemos esta parte de planificación de la ejecución de las acciones, hacemos una carta compromiso y ellos ponen qué acción se van a comprometer a hacer. La hacemos a veces de puño y letra, pero también hay un plus si se la haces, se la pasa a la computadora y ellos la firman y la ponen en unos lugares y creas un compromiso, aunque suene a una tontería, pero generas un compromiso y además ellos la ven y se identifican con eso que están haciendo y vieron que se comprometieron. En una parte estábamos, como anécdota, con un grupo de pescadores que se habían comprometido, porque bueno, estaba promoviendo el turismo, pero ellos quitaban el pescado y echaban las espinas en una parte, pero claro, era lo mejor para ellos porque el mar se movía ahí menos, pero era la misma parte por donde entraban los turistas y queríamos promover la parte de los turistas porque daba al muelle, porque claro, era la parte de la bahía más tranquila.
Y ellos echaban las espinas de pescado, y venían los turistas que venían caminando y se pinchaban con las espinas de pescado y además el olor a pescado y no sé qué. Y entonces, bueno, negociamos con los pescadores que se movieran para otro lado, para que dejaran esa zona para que se embarcaran las cuestiones. Y en una de estas yo digo, firmamos con ellos su carta de intención y viene uno muy mayor, uno de los mayores que dirigía la comuna, ya ni me acuerdo cómo llamaba. Y entonces le dije, oye, muchísimas gracias, que veo que están cumpliendo, no sé qué, porque sacó a gritos a uno que lo estaba haciendo, un pescador más joven, y él me dijo, profe, porque yo firmé esa carta y ahí puse mi palabra. Y yo dije, ¡ah! Dios, los contratos funcionan. Funcionan porque la gente pone ahí su palabra y se siente importante y se siente identificada con lo que está haciendo. Sí, a mí se me aguan los ojos también. Entonces, bueno, la parte de contratos firmados es una herramienta que les dejo que es bellísima. ¿Y los niños? No. Los niños con los contratos firmados son una cuchura. O sea, de verdad que los niños con los contratos firmados son impresionantes. Bueno, entramos entonces. Aquí no sabemos qué nombre ponerle, porque la ejecución del proyecto comienza desde que desde que ya estás trabajando con el problema y estás intentando identificarlo, ahí comienza la ejecución del proyecto. Entonces esto se llama ejecución del proyecto, no sé por qué, porque no le puedo conseguir un mejor término, pero simplemente ya es como la fase de lanzarlo. Esto es algo que está en elaboración. Entonces, lo podemos elaborar todos juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes después de que yo les mande el PDF, me mandan observaciones y me dicen, profe, mejor ponemos esto aquí y le agrega esto, estarían agregando muchísimo valor a las investigaciones y a lo que estamos haciendo. ¿Okay? Aquí sigue la evaluación de procesos, o la evaluación que pusimos aquí de durante. Ok. Discúlpame, que estaba en la oficina. Vale, y ya tenemos el proyecto listo para operar. Comenzamos con la fase de operación 1 y 2. Aquí en la fase de operación para la producción del bien, servicio, aquí nos faltó la palabra capacidad. Ya nosotros, acuérdense que ya habíamos hecho una primera fase de probarla, cómo funciona ese proyecto. Y viene una parte muy bonita, que si la pueden manejar de esa forma, también es una herramienta que les dejo, donde es como si tuvieras a la gente en una carrera de estas donde ponen la cinta y están todos preparados como para correr, y entonces ahora están a la gente así con los relojes. Si hay la oportunidad en el proyecto donde ustedes realmente puedan poner a todos los involucrados y decir, a partir, ojo, ya sabemos que el proyecto comenzó simplemente cuando ellos ya estaban discutiendo el proyecto, pero ustedes le dicen, ajá, estamos comenzando ahorita, aquí hay una cinta, salga todo el mundo, vamos a empezar a hacer esto, vamos a empezar la acción. Y empieza esa fase de desarrollo, todos le da como mucho poder y le da mucho empuje al proyecto. Entonces dice, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Todos los pescadores en un momento dado, vamos a ver 3 experiencias en donde pusimos lo que llamamos línea de partido, línea de salida. Vamos a movernos todos juntos. O sea, vamos a mover esto, que hay mesas, que hay todo, que no sé qué, todos juntos, pero no están solos porque somos un montón de actores. Entonces, todos, ya, entonces nos reunimos en la playa y todo el mundo así preparado, martilla, no sé qué, no se muevan. Entonces estábamos repartiendo café, vamos todos juntos, vamos a iniciarlo. Y entonces, partida, entonces salimos todos, vamos a mover esto, vamos a mover aquello, y entonces hubo un antes y un después. Hubo un vamos a planificarlo y hubo un vamos a ejecutarlo, y eso le dio poder. En las escuelas, lo hicimos con, las escuelas es más fácil porque es algo más estructurado. Entonces lo hicimos con la parte de los niños, y entonces vamos a probar esta nueva pedagogía, no sé qué. Entonces todas las maestras asomándose de sus salones ahora, y entonces comenzaban con la pedagogía situacional y con lo de los nuevos recursos. En la de los parques nacionales lo hicimos porque la intervención fue a nivel de los puestos de guardaparques. Entonces todo el mundo comunicándose y todo el mundo diciéndose, bueno, comienza el nuevo registro a partir de ahora. Entonces fue muy poderoso porque todo el mundo
ellos habían hecho unas carteleras bellas, entonces todo el mundo, es el momento en que estamos colgando la cartelera. Entonces fue como, por supuesto que todo el momento que hicieron la carta, se involucraron, ya estaban desarrollando el proyecto, era obvio, pero esa parte de, ahora sí, y comienza la acción. Uy, dice que mi conexión de internet es inestable, ¿me siguen oyendo? Sí, profe, se escucha bien. Ay, Sí, se escucha. sí, ay, qué bueno. Ajá, entonces eso le da también como una herramienta más para la parte de desarrollo. ¿Ok? Y ahí van probando. En esta parte también es lo mismo, o sea, van probando y pasa a la segunda fase de operación, que es la vida útil del proyecto. Acuérdense que no es un plan y no es para toda la vida. Y si es para toda la vida, ya no es un proyecto. ¿Okay? Si es para toda la vida, es un plan y lo convierten en plan y es completamente válido, pero no pierdan la riqueza, que significa que yo termino mi proyecto y hay un resultado y puedo evaluar ese resultado. ¿Okay? Y puedo hacer una evaluación, bueno, aquí tenemos la evaluación post, pero puedo hacer una evaluación de impacto en algún momento dado, aunque las nuevas metodologías ágiles y todo el mercado de proyectos esté centrado en cuáles son los resultados, ¿ok? Hacer las evaluaciones de impacto, como es tan costoso y como casi nunca tenemos recursos para ello, ojo, yo las amo con locura, después cuando veamos la metodología de evaluación de impacto, es una belleza, y las experiencias que ustedes me han dicho y que podemos hacer evaluación de impacto, yo estoy celosa más no poder, es riquísimo. Importante cerrar el proyecto, porque nos quedamos sin plata en la mitad del proyecto, no lo podemos cerrar y es angustiante. O sea, es angustiante no poder cerrar un proyecto, porque se nos diluyen los recursos en la mitad del proyecto, porque entonces ya no es imposible viajar, porque no lo financian más, y entonces el proyecto decae y se termina solo en algún momento. Y si ustedes, y esto es una reflexión para mí misma, si ustedes ven y dicen, mira, hay gran probabilidad que este sea el último viaje que me financie, porque tú estás viendo todo el movimiento político, porque ves la complejidad, pues si ese es el último viaje, cierra el proyecto ahí. Cierra el proyecto en ese momento. Lo pueden continuar ellos, pero cierra tú como interventor. Hazlo con ellos, lo hablas, le dices, mira, nuestra intervención en el proyecto va a ser aquí, nosotros lo vamos a monitorear a distancia, pero hasta aquí estamos haciendo. Y hagan algo muy, muy, muy importante, que es reconocer cuál fue el aporte del proyecto. Ustedes no lograron los objetivos, porque muchas veces no se logran los objetivos, pero algo lograron. Lograron que se organizaran, lograron tener un liderazgo claro, lograron crear una dinámica, lograron mover la pesquería para el otro lado, aunque los logros sean pequeños, recuperen con la comunidad los logros, porque no hay nada más frustrante que ellos le hayan invertido tiempo y le hayan invertido esfuerzo, el interventor, el planificador se fue, el padrino no dio más plata, aquello se diluyó. ¿Y qué va a pasar? Que la próxima vez que alguien venga con un proyecto le van a decir, pero ni pendiente, no, ven, hay un loco ahí hablando otra vez de proyectos, sí, qué fastidioso. ¿Ok? Entonces, cierren, por favor, cierren. La vida útil del proyecto es importantísimo, cierren. Hagan un compendio de qué fue lo que se logró ahí y cierren. Si ustedes están como estamos nosotros, que nunca sabemos si vamos a volver, yo cierro cada vez, o sea, yo he hecho 10.000 cierres. Bueno, mire, puede ser, porque mira, nosotros no sabemos, ellos también viven en el mismo país de uno, vamos a ver qué hemos logrado hasta aquí. Y hacemos un método de reconocimiento de pequeñas victorias, que es así como que vamos a hacer un sancocho, porque aquí se logró esto y aquello, y no sé qué, y los fulanitos se incorporaron, y ¿quién es el encargado de llevar eso? El encargado de llevar eso son ustedes, los que están planificando, y delegar en que cada uno de los actores haga su propia lista de cuáles son los beneficios que le trajo ese proyecto, más allá del objetivo declarado. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los objetivos que se lograron por debajo? ¿Vale? No logré dar ninguna clase, no hablé tanto. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué les parece esto? ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme todo. Voy a ponerle el esquema aquí en general. ¿Qué se les quedó por fuera?
Ok, aquí está todo. Los oigo. Profe, a mí me llamó mucho la atención eso último que usted refería, porque leyendo uno de los documentos que nos habían puesto en el Drive, no me acuerdo el nombre del autor, pero era sobre la realidad argentina. Y él escribió un poco la complejidad Sí. de la continuidad dentro de los proyectos sociales y dentro de todas estas dinámicas, pues precisamente por las implicaciones políticas, ¿no? Que se tendían a dar. Y es que a la hora de generar este tipo de intervenciones o de acciones que pues busquen crear un impacto o generar un impacto en la comunidad, valga la redundancia, los simbolismos son muy importantes, porque probablemente acciones o pequeños elementos que pues para nosotros puedan resultar triviales, pues así como usted estaba refiriendo esa anécdota, pero terminan por marcar a la persona. Y al final, creo que uno de los puntos más significativos es generar o tejer ese puente para una nueva sensibilidad y que es de esa sensibilidad que parte por contactar la propia realidad de una manera distinta y vislumbrar un futuro sobre todo. Yo recuerdo que el maestro Oro siempre citaba a la Madre Teresa de Calcuta cuando decía que uno de los problemas más grandes de la pobreza es que hace que la gente no se sienta parte de nada. Y eso es algo muy cierto, porque, a ver, para muchas de las personas que puedan estar en un determinado proyecto, pues la vida se remite a las 4 cuadras de su comunidad. Muchas veces no dentro de la misma Caracas que uno pues tiene la tendencia a pensar que esto es una ciudad o que es una urbe en el sentido más, pues, más cercano a nuestro siglo de la palabra, pues es muy común gente que pues viviendo en un determinado sector de Libertador, pues ni siquiera conoce el este de la ciudad o el centro de la ciudad o el sur de la ciudad, ¿no? Y que estos pequeños simbolismos que se van insertando a modo de victorias tempranas, pues para lo que dentro de la planificación puede ser una pequeña conquista, pues para alguien puede ser realmente un punto de quiebre dentro de su realidad y que puede terminar por significar la sustentabilidad real del proyecto, especialmente cuando lo que busca es pues generar una nueva perspectiva y un impacto vivencial, ¿no? Dentro de la comunidad como tal. De hecho, Roberto, ahorita te doy la palabra, Aurora. Me hiciste recordar de lo de la concepción del espacio. Estamos haciendo por Varina, era por Varina, una intervención, bueno, porque yo además de planificadora amo hacer el senderismo, o sea, a mí tú me dices que hay una cascada en algún lado, yo salgo corriendo para allá. Y lo increíble que es cómo tu formación impacta al proyecto y a lo que estás haciendo, a lo simbólico, a la construcción de lo simbólico, a la racionalidad que estás intentando entender. En Barinas estábamos en un sitio, entonces, bueno, la idea era con la comunidad, bueno, además de potenciar el liderazgo, la participación, el agua limpia, ¿no? Cómo trabajar el agua limpia, que bueno, por lo menos en los ríos, porque también estamos empeñados con el turismo, atravesaban como muchos tubos en los ríos, entonces las pozas perdían la belleza natural porque estaba atravesada por tubos negros. Por supuesto, entonces había que negociar con la comunidad. Yo paso, hay una señora con 8 niños, una cosa así, y entonces le digo, nos habíamos perdido buscando el pozo grande donde estaban, entonces yo le digo a ella, bueno, ¿dónde está el pozo? Y ella me dice, no, yo no conozco el pozo. El pozo estaba, sin decirte, como unos 45 minutos donde ella vivía. Y ella tiene toda la vida viviendo ahí. Y jamás había ido al pozo, jamás. O sea, la movilidad era cero. Cuando yo le pido, y entonces para eso le decimos, bueno, pero si nos ayudas a llegar al pozo, vámonos, pero era por eso, o sea, porque parte del objetivo es movilizar a la gente de los espacios donde siempre han estado. Entonces, para hacerte el cuento corto, ella deja a los niños con la abuela, nos acompaña hasta el pozo, vamos con otra persona que sí sabía, ella también nos acompaña, y ahora, 4 años después, es la guardiana del pozo. Y ella iba caminando por todo eso, donde había vivido toda su vida, toda su vida. Y ahora ella es la que lo defiende y no quiere que le pongan palos ahí y cobra la entrada. Creo que creamos un monstruo, pero no importa. La sacamos y ya para mí eso es un logro y yo no necesito más nada de ese proyecto que haberla sacado a ella y ella puso unos palos y no permite que la gente entre si no pasa por ahí.
Y esa construcción de la subjetividad para ella ya fue un logro infinito de ese proyecto que no tenía nada que ver con eso, pero surgió de ahí y eso fue una victoria para todos. Ajá, Aurora. Profe, yo aquí haciendo una reflexión, primero, de verdad, bueno, el conocimiento es poder realmente. Cuando uno debe cerrar el proyecto, de verdad, no lo había reflexionado hasta este momento, donde realmente a veces uno se encuentra con todos estos percances, trabas, cosas que ni siquiera puedes planificar porque se dan sobre la marcha, etcétera, y que poco a poco pueden mermar tu proyecto y tienes que terminarlo. ¿Por qué? Porque lo peor que puedes hacer es haber creado expectativas y ni siquiera dar la cara. Realmente la comunidad, cuando uno trabaja con esta reflexión, lo estaba escribiendo, muchos proyectos, hay mucha gente, y corrígeme si estoy en lo cierto, pero creo que en donde nos estamos moviendo actualmente, hay mucha gente haciendo proyectos sin saber qué es lo que está haciendo. Y cuando uno hace proyectos, y hoy en día el dinero está solamente enfocado en todos estos temas sociales, ¿no? La alimentación, la educación, todos estos temas que son tan sensibles en tantas comunidades vulnerables. Entonces nosotros nos encontramos con todas estas personas, esta suerte de ONG pequeñas, haciendo cosas que no deben, tratando. Entonces, cuando me ocurrió que cuando uno llega a una comunidad, el otro lo hizo tan mal que no te dejan entrar. Pues entonces ahí, imagínense, en uno de de estos lugares de Mérida, llegaba yo, nosotros llegamos, hacemos la intervención, primero hacemos la socialización, conocemos los actores, hacemos toda nuestra planificación y hacemos todas nuestras etapas como debe ser. Se para la gente en la asamblea y dice, ¿y cuánto van a cobrar? ¿Cómo que cuánto vamos a cobrar? Esto es un proyecto, nosotros no cobramos nada, no, porque los últimos que vinieron cobraban $5 por persona. Y yo, ¿qué? Entonces, estoy hablando de unos pueblos que no salen en el mapa. Y entonces nos dijeron los nombres, quiénes eran, cobraban de $3 a $5 por persona. Y usted imagínese, yo había atendido 850, y luego sí 450. ¿Cuánta plata no hubiésemos podido levantar ahí? Y esta Claro. gente hace eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo social es muy complejo, profe. Yo durante todo mi tiempo que fuera de la academia social me di cuenta que es muy complicado, porque trabajar con la gente no es fácil, ¿no? Y la gente no es un insumo, no es algo así como que un caucho, bueno, se acabaron los cauchos, cerramos el taller y esperamos que nos llegue el lote y volvemos a abrir. No, la gente sigue, el proyecto social sigue, la gente vive, sigue, y ellos avanzan. Tenemos que avanzar o tenemos que seguir cuando tenemos estas estructuras que además que las montamos nosotros, porque muchas veces va la gente a montar proyectos que nadie le pidió. Ese es el otro problema, ¿no? Entonces, y la gente dice, bueno, está bien, nos van a dar 10 kilos de comida o nos van o como los maestros que le dieron una caja de zapatos y los zapatos estaban todos rotos. Ese tipo de cosas, de situaciones que realmente son referencias poco humanitarias, son referencias que no son compatibles con lo que realmente es una intervención a lo social. Es una reflexión que la tenía aquí atorada, profe, y discúlpame. Es así, es lo que tú dices, Aurora, es terrible, por lo menos a nosotros nos ha pasado entrar en comunidades y es que lo recuerdo como si fuera ayer, y vamos a entrar y no pueden entrar, y nosotros, ¿y qué pasa? Se cayó la escuela y veníamos a ver, y dice, no, ya estamos cansados de que vean, el próximo que entra aquí entra con un camión de bloque y con cabillas, aquí no va a entrar más nadie, y nosotros, porque habían ido tantas veces que ya la comunidad estaba harta, ya no queremos hablar. O entras con las cabillas o ya, no hablamos. Y nosotros, qué bueno, Así. hay responsabilidad. Así es. Ajá, Anaís. Sí, no, yo creo que ese es como el ejercicio cuando uno habla de formulación de proyectos sociales, ¿no? O sea, ya no podemos hacer nada por lo que están haciendo los demás, ni por la forma en la que se interviene, y más
después de todo lo que hemos reflexionado aquí, ¿no? Lo que ocurre en contextos de emergencia, donde de pronto empieza a llegar con mucho dinero, pero digamos, también hemos hablado aquí que ese problema de cómo se interviene socialmente es más bien estructural, ¿no? Es decir, uno lo puede ver en el contexto de la crisis, pero también hay un tema ahí de cómo se ha trabajado la intervención de lo social en nuestra cultura, que es rentista, que es clientelar, que es populista. Entonces, claro, eso es como un nivel, lo que quiero decir es que, bueno, ya lo que están haciendo los demás no es algo sobre lo que podemos hacer mucho, sino sobre cómo lo hacemos nosotros. Y estoy pensando en este asunto de la empatía como en dos niveles, ¿no? O sea, uno de entrar en comunidades que tienen problemas graves de distintos tipos, o sea, que pasan por la infraestructura, pero que están atravesados por problemas de orden social como la violencia contra las mujeres y un montón de cosas. Pero creo que también hay como, o sea, como técnicos está la responsabilidad de ayudar a entender eso para solucionar un problema que puede ayudar al mismo tiempo a resolver otros como en cascada, pero luego también ser muy consciente de eso que usted dice, o sea, en algún momento el proyecto cierra y una se va. Y probablemente los problemas van a persistir. Es decir, ahí creo que lo más estratégico cuando se trata de intervención en proyectos sociales es dejar a la gente muy convencida de que igual tiene que seguir empujando para transformar su realidad, porque eso no lo va a hacer el proyecto que nosotros hagamos en un determinado momento, ni siquiera ejecutando como Estado directamente, porque eso también tiene un ciclo que se tiene que cerrar. Luego después se puede volver a abrir con otras demandas, pero digamos, el tema de transformar no solamente pasa por hacer el proyecto y que ese proyecto resuelva un problema, sino porque la gente quede muy consciente de que uno tiene que formarse para enfrentar eso y que eso tiene niveles de intervención que no solamente pasan por el proyecto social, sino por la política pública y el ejercicio de la ciudadanía en esa demanda de qué tipo de política para que el problema deje de ser estructural. Eso. Muy bien, Anaí. Gracias. Buenísima tu intervención. Tal cual. Dejar a la gente empoderada y dejar a la gente bien enterada y repetirlo una y otra vez. Pero sobre todo, cuando cierres el proyecto, no te vayas sin dejar todos esos contenidos que señaló Anaís y trabajar, trabajar y trabajar con la gente. No decir, bueno, simplemente me desaparecí, porque tiene implicaciones gravísimas para la gente y para las intervenciones. Cuéntame, Freddy. Yo solo quería hacer un comentario breve con relación a la retroalimentación, ¿no? Que va mucho también de cómo son concebidas las personas que forman parte de los proyectos. Si se ven solo como usuarios y como beneficiarios y no como que son la verdadera razón de ser del proyecto social, en este caso. Entonces, cuando nosotros cambiamos un poco esa perspectiva de cómo lo estamos viendo, más bien nosotros nos ponemos desde la óptica de no, hay que involucrarnos de esto y hay que darle retroalimentación, hay que darle rendición de cuentas sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y eso también pasa mucho con el cierre. Puede pasar que tú estés en una comunidad y en el tiempo finito que tenías para algo específico, no lograste todos los objetivos, pero desde la manera en la que tú presentes esto y hagas el cierre con la comunidad y no más bien, ¿sabes? Huyas, no des la cara, ¿sabes? No les prometas cosas, sino les presentas, miren, esta es la realidad, hasta aquí pudimos llegar, resaltas lo que sí fue positivo y lo que falta, puedes inclusive en una segunda oportunidad volver y no te van a cerrar las puertas, que es un poco el ejemplo que daba usted ahorita con, con la escuela. A nosotros nos pasó con una rehabilitación de un tubo que iba a beneficiar a todas las comunidades de una escalera de 200 escaleras donde había muchísimas personas. Se hizo todo el levantamiento, fuimos con el donante una, dos, tres veces. Si este proyecto va a aprobar y de repente, no hay fondos, no se pudo. Luego tuvimos una segunda renovación y nuevamente tuvimos que ir y se hizo el levantamiento y no se pudo. Y la tercera vez, cuando fueron, que además en todo esto ha cambiado, que sí, el nombre del ingeniero, que ha pasado de un proyecto a otro y tenemos uno nuevo. Y llega y la comunidad, pero ustedes van a venir otra vez a hacer lo mismo. Y es como el error de no ir a la comunidad tantas veces y decirle sí, no estaba en nuestro alcance, en la medida en la que presentemos la propuesta tantas veces sea necesaria, algún día lo vamos a lograr, pero sabe, ser transparente en el proceso, porque si bien es cierto, no es un dinero de nuestros fondos propios que podamos tener, porque además es muy costoso, pero ellos están esperando. Y en la medida en la que tú vas y juegas con la expectativa, también dañas la reputación de la organización y la credibilidad que tengan para no solo emprender esa acción, sino otras. Entonces, bueno, creo que es parte del proceso reflexivo que tenemos que hacer en cómo estamos viendo a la gente, no solamente como beneficiarios y personas que reciben beneficios, sino al final de cuentas, mira, ellos
yo lo relaciono mucho en nutrición. Nosotros en servicios de alimentación tenemos una frase que es que los requerimientos los coloca el cliente, el proceso empieza en el cliente y termina en el cliente. La gente es lo que te dice, lo que quiere comer, y la gente es la que te va a decir si le gustó o no. Listo, así funciona un restaurante. Y eso mismo también aplica a esto, ¿no? Te sientas con la comunidad, ves cuáles son las necesidades sentidas, estableces una propuesta conjunta, pero ellos también son los que te van a decir, mira, esto me gustó y no, pero ¿cuántas organizaciones tienen, por ejemplo, mecanismos de rendición de cuentas, de consulta, donde la gente pueda decir, mira, a mí la verdad es que este trabajo me parece que fue mediocre, me parece que estuvo mal hecho, me parece que no respondía a lo que nosotros queríamos, a las expectativas? O sea, ¿cuántas veces nos sentamos a escucharlo y les decimos, mira, este es el sitio donde tú puedes colocar tu sugerencia, tu queja, tu reclamo? Entonces, yo creo que dentro de todo este proceso, el darle cabida a la gente hace que nosotros podamos enriquecer y mejorar más los procesos que tengamos. Así es. Y es Freddy, tan importante lo que dices, o sea, que ustedes se fueron y ustedes lo estaban haciendo desde la mejor intención, buscando los recursos, pero se olvidaron del actor principal, se olvidaron de decirle a la gente qué era lo que estaba pasando. ¿Okay? Como el señor de los bloques, o sea, se olvidaron de decirle a la gente, mira, sí, ¿sabes qué? Estamos buscando los bloques y no los conseguimos. Y la idea de venir aquí es ir otra vez y buscar los recursos, pero disculpa que no te involucré, pero te voy a llamar, tú tienes que participar también, búscalo tú por tu lado, o sea, no tratar a la gente como objeto, porque es que es impresionante. Llevamos 40 años con esta discusión y lo volvemos a hacer. Y cuando lo digo lo volvemos a hacer es que nosotros también lo volvemos a hacer. O sea, desde la academia, que tranquilo, yo lo diseño aquí y después me asomo ahí a la realidad, como lo vimos en la clase pasada, para ver si la realidad corresponde o no a lo que tú estás diseñando, a lo que tú estás inventando. Estamos haciendo lo mismo. Ellos necesitan que le resuelvas eso. ¿No? Tal vez no. Tú lo ves muy importante y tal vez para ellos no. Entonces, qué importante esa reflexión. Ajá, Jennifer. Profesora, quería validar con usted una impresión que tengo, que es que estas etapas que nos acaban equivalentes en todas las metodologías, ¿no? Que independientemente de la metodología que vayamos a utilizar, se presentan y se deben considerar en todas, pues para tener una estructura, un orden, y aunque bueno, como decía un jefe que tuve, ninguna planificación aguanta la realidad, pero sí al menos podemos ponerle algún tipo de estructura para tratar de conducir las cosas a un buen término. Entonces, eso me llama mucho la atención y es una fortaleza que se tiene porque nos permite, independientemente de los contextos que estemos, tratar de ir haciendo este esfuerzo por ordenar en etapas los procesos tan complejos como ustedes bien lo han señalado. Sí, como tú bien señalas, este es un esfuerzo. Tú lo puedes conseguir, esto es la base de absolutamente todas las metodologías de proyecto, todas. Cuando nosotros hablamos yo y mis múltiples personalidades, cuando hablé sobre la clase que les mandé grabada, que había 500 millones de metodologías ahí, unas pueden ser puntuales, o sea, que te ayuden en un solo segmentito de esto, otras son más complejas y te ayudan en varios. Le puedes poner el nombre que le puedas poner, pero todas pasan por esto. Y todas tienen estos elementos. Esta es la base constitutiva. Vamos a ponerlo como si esto fuera un humano. Esta es la estructura de los huesos. Por fuera puede ser blanco, negro, gordito, medir 2 metros, pero todos van a tener corazón, pulmón, riñones, los fémuros. Este es el esqueleto. ¿Okay? Si ustedes me dicen, profe, pero ¿sabe que a ese esqueleto le falta una costilla? Díganmelo, porque yo vi que en este proyecto había una costilla que no estoy viendo aquí. Y yo te puedo decir, ¿verdad? Vamos a agregarle la costilla o decirle, no, mire, esa costilla está dentro del financiamiento o esa costilla está dentro de no sé qué. Pero me lo dicen, miren, esto o le falta tal cosa. Pero todos, absolutamente todo lo que ustedes vean por ahí tiene esto. Que si lo tiene para arriba, para abajo, que si lo tiene al revés, que si lo nombró de otra manera, no importa, pero tiene esto. ¿Okay? Esto es como que lo básico. Ajá, Roberto. Roberto, te escuchamos. Profe, ya, gracias. Es que estaba quitando el mute. Profe, a mí me llaman la atención varias de las cosas que han comentado y eso que tocaba Freddy al final, a mí me parece muy importante de destacar en cuanto a cuando se pierde
digamos, el criterio, la valoración o la legitimidad de un actor que busca reivindicar una causa, pues al final del día lo que termina es muriendo la causa. Creo Sí. que políticamente, pues, nuestro país es un gran ejemplo de ello a lo largo de toda su historia republicana, ¿no? Y que, profesor, no me falla la memoria, ese Roberto y el segundo apellido era Nogueira, el del texto. Recuerdo que tenía el loguito de Naciones Unidas, era la de políticas sociales, ¿no? Pero recuerdo que él decía algo así como que uno de los más grandes problemas que se tiene dentro de esta área es que es la manera en la cual se planifica. Y Aurora tocaba un poco, a mí se me perdió la conexión mientras Aurora habló, pero recuerdo que dijo algo así como que, en lo poco que escuché, que hay mucha gente haciendo cosas. Y pues esto también, en cierto sentido, se ha convertido en una fuente de financiación, una manera de encontrar riquezas para muchas personas. Y eso no, pues, no debe ser algo que Sí. vamos a ocultar, porque por el contrario, esto es un negocio para mucha gente. Hay gente que empieza con nada y termina pues siendo multimillonario, ¿no? A través de la asistencia de este tipo. Pero Es cuando así. nosotros nos ponemos a encontrar los problemas de nuestros países, pues creo que nos lleva casi de la mano a lo que es la trampa de la pobreza. Y la trampa de la pobreza no necesariamente incluye la pobreza a nivel material, sino muchas veces también la pobreza a nivel cultural e incluso pues a nivel espiritual, que al final del día, por la sensibilidad y por los elementos simbólicos que este tipo de acciones conlleva, pues terminan por ser muy importantes. Y es muy complejo porque, pues, digamos, el no comer no solamente va de la mano de, pues, de no haber ingerido alimentos, sino que muchas veces en un mismo ambiente, pues, hay problemas de alcoholismo, hay problemas de abuso sexual, hay problemas de accesibilidad a la educación. Y cuando las comunidades mismas, las personas pueden vivir una esperanza o una visión de futuro, pues muchas veces ante este mismo clientelismo, ante esta misma dinámica, pues que no necesariamente siempre va dirigida a, porque bueno, muchas veces hay buenas intenciones, pero como dice el refrán, pues deseos no empreñan, ¿no? Como dice realmente la más escatológica de la frase, pero pasa por ahí y el hecho de no implica de que muchas veces. Entonces, son cuestiones que van tan concatenadas con tantos problemas, tantas dificultades, que a veces el hecho mismo de intervenir, pues creo que lo referimos también en otras clases, no siempre genera la respuesta, sino que muchas veces pues tiende a complicar un poco más la situación. Y eso me parece muy importante, el entender que cuando se está interviniendo, pues probablemente quien llega, en quien hace, más allá de lo que está haciendo, que probablemente para una persona que pues le sacaron un diente, le una clase, muchas veces el sí tiene derecho a esa acción y es que es acción en el futuro. Porque, por ejemplo, yo recuerdo muchas veces trabajando en Nueva Roberto, te Esparta, estamos escuchando pues, entrecortado. ay, profe, ¿me escucháis? Ay, ajá, sí. Aló. Sé que se nos Ay, fue bueno, antes, díselo pero como si ya. esto fuese una Ajá. llamada. Sí. Ah, Ok, ok. sí, disculpe. Yo me acuerdo, profe, y con esto cierro, que yo tuve una oportunidad, un estudiante en Nueva Esparta, que él, las clases las dábamos en la Asunción y él venía del otro lado de la isla. Él tenía que recorrer casi que 1 hora y media dentro de transporte público, que hace 4 o 5 años pues era ya bastante precario en la isla. Y pues bueno, nada, le decía como que sí, viene una gente a darles clase, pero él me decía que no era que viniera una gente a darles clase, sino que el simple hecho de que ellos fuesen tomados en cuenta por alguien distinto al que siempre está, eso para él era una motivación y cual fuese la distancia que tuviese que recorrer, él la iba a hacer. Entonces, eso me llamaba mucho la atención, porque normalmente uno va y hace un trabajo y pues a veces dentro de esta dinámica se normaliza, ¿no? Cuando especialmente se trabaja con atender a esto. Pero yo insisto en el tema simbólico para la comunidad, porque el darle a la gente ese atisbo de esperanza, de ilusión y de futuro, pues muchas veces es lo que termina por, veo que aquí se llama mucho empoderamiento, en la literatura también, pero es forjar ciudadanía, porque no solamente la persona busca de tener acceso a, sino que empieza a tener conciencia de que él debe exigirlo a sus gobernantes. Y ya Claro. ahí se cambia el rol paternalista y hay una acción cívica que evidentemente pues no solo espera algo a cambio, sino que ya busca de dar. Y cuando se aumenta la calidad del criterio, pues ahí evidentemente también se hace necesario elevar la calidad del servicio que se está prestando. Así es. O sea, qué bueno. De hecho, qué buena tu intervención, Roberto, porque hay un detalle importante en el estudio de prefactibilidad y con tu intervención
me lo trajiste al recuerdo. En el estudio de prefactibilidad, cuando Roberto está diciendo, la persona atravesó hora y media y tal para llegar porque no era la persona de siempre. Y él se sintió como diciendo, wow, o sea, vino esta persona para mí. Nosotros tuvimos una falla bastante grave en el estudio de prefactibilidad cuando estábamos trabajando con las escuelas. Nosotros llegamos, hicimos nuestro ensayo y el ensayo salió de maravilla. Y cuando comienza la ejecución, no funcionaba. Y nosotros dijimos, ya, ¿y por qué si nuestro ensayo salió bien y era factible? Por esa dimensión subjetiva, como señalaban ahí, ya sabemos que somos paternalistas, sabemos que somos rentistas, sabemos que... Pero todo eso también tiene una carga simbólica, como también señala Roberto, grandísima. La gente se estaba moviendo porque éramos nosotros, porque eran los profesores que venían de la UCB a hacer el proyecto, porque era la gente que había contratado PDVSA para hacer el proyecto. Entonces, cuando hagan un estudio de prefactibilidad, háganlo con los actores que realmente lo van a hacer, y ustedes no se metan, porque ¿qué pasa? Como señalamos antes, nos vamos a ir de ahí, y Anaís lo dijo, y también lo dijo Brona en su momento, y todos lo hemos dicho todo, lo vamos a ir de ahí y vamos a cerrar y ellos se van a quedar solos. El estudio de prefactibilidad, háganlo, o el ensayo, o como lo quieran llamar, o la puesta en escena, háganlo con los actores de la comunidad, porque es la única manera que vas a saber si funciona o no, porque tú eres un gran factor de ruido, o sea, tú eres ruido durísimo a ese respecto. Espero que les quede claro esta acotación. Aurora. Bueno, rápidamente lo que yo quería tener una reflexión que me movió muchísimo en esta semana fue que estando en una reunión sale una denuncia sobre un abuso sexual de un niño de una escuela, de un comedor. Uf. Entonces, las 9 personas que estábamos ahí, más las 40 que estaban online, había un silencio terrible, y entonces el coordinador toma la palabra y dice, bueno, pero eso no es nuestro mandato. Uf. Nuestro mandato es repartir la bolsa de comida. Dios santo. Nosotros tenemos, entonces, yo no pude aguantar y dije No. que realmente me puse en el papel de lo que estaba diciendo Freddy. Los beneficiarios son la verdadera razón de ser. Yo dije, bueno, yo me imagino que nosotros por lo menos podemos canalizar esa inquietud, podemos tomar alguna acción indirecta. Y yo le dije, bueno, pero algo podemos hacer, ¿no? Y era un silencio y la respuesta del coordinador fue, nosotros no, eso no es eso nosotros no nos podemos meter en ese problema. Entonces yo dije, wow, estamos hablando de gente con mucho poder, profesora, con mucho poder. Pero es lo que dice Freddy, son personas que no entienden que la verdadera razón de ser es el beneficiario, Sí. o no comprenden el beneficiario realmente. Qué triste, profe, fue muy triste, fue durísimo. Ay, no, me imagino, qué terrible que estar en esa situación, pero cuando nos enfrentamos a la complejidad de lo social, a lo que estamos viviendo, sí, y no es cuestión de decir, bueno, entonces ampliamos y vamos a resolver aquí todo lo que esté entre el cielo y la tierra. No, pero hay cuestiones especialmente difíciles en las cuales tú dices, yo no puedo intervenir directamente, pero como bien lo señalaste, puedo llamar a las instancias pertinentes, decirle más o menos qué hacer, hacerle una hoja de ruta, levantar un teléfono, una llamada. Claro, profe, pero como usted dice, que realmente a veces dejamos todas esas cosas por fuera cuando lo social está metido y sumergido en un contexto complejo, con muchos factores, y tú eres el que estás entrando. Tú eres el que estás entrando y estás entrando con todo eso incluido. Eso viene todo en el combo. No es, Sí. no es que tú vas a aislar la bolsa, vas a aislar la pesada y la tallada, vas a aislar la extracción de sangre. No, la gente, yo llegué una vez a una comunidad donde me dijeron que si yo podía salir en el Canal 8 dando una denuncia porque ellos no tenían agua, no les llegaba. Yo decía, señores, yo no puedo salir en el Canal 8. Entonces, pero a lo que vamos, pues que son contextos, lo social es un contexto bien complejo. Entonces, oye, tú no puedes extrapolar y ver que cuando tú entras te vas a conseguir muchísimas cosas.
Y no puedes ir a lo tuyo. O sea, tú no puedes ir a lo tuyo. No. No puedes ir de ponerte unas gárgolas y decir, eso no es problema mío. Porque realmente, con la construcción de lo social, la complejidad, el caos, y cómo del caos surge literalmente al final un orden, entonces no puedes abstraerte. No puedes abstraerte de la complejidad porque forma parte del problema, porque lo social no es capsulita, es algo integrado. Freddy, no sé si se te quedó la mano arriba o quieres decirnos algo. No, yo solamente quería hacer como una píldora informativa porque esto que acaba de comentar Aurora es muy frecuente y bueno, creo que eso es de interés y de dominio para todos. En primer lugar, Aurora, hiciste lo correcto. Obviamente ante casos de abuso sexual infantil no podemos quedarnos en la inacción, inclusive cuando no sea nuestro objetivo, podemos estar haciendo arte. Y aún así, siempre la ley nos obliga a todos y todas, por ley, que en conocimiento de abuso sexual infantil, sin ser abogados, sin ser ninguna carrera afín a lo que nosotros podamos asociarlo cultural, socialmente, debemos poner la denuncia ante el órgano correspondiente. Y ese órgano es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un órgano que está a nivel municipal en todos los municipios del país y que debe dar una respuesta. No es nuestro trabajo ni hacer la investigación, ni comprobar si eso es verdad, ni ser detectives, no. Ante cualquier sospecha, nosotros vamos ante el organismo competente porque es nuestra responsabilidad legal. Y no hacerlo tiene implicaciones legales para nosotros. Entonces, yo sé que son temas muy difíciles, que pasa mucho en los colegios, que a los maestros les da mucho miedo por las represalias, por todas las cosas, pero es nuestro deber, la ley nos los dice, y moralmente también lo debemos hacer. Así es. Y va un poquito más allá de eso, porque ponte que cuando ya lo llevaron a la discusión, ya lo llevaron a esa instancia, y ya hicieron ese camino legal. Hay que discutirlo igual. Si la gente lo trae ahí, hay que discutirlo. Y hay que decir lo que tú estás señalando. Y hay que hablarlo. Y hay que socializarlo. No puedes decir un silencio incómodo y dejar que pase. No. Y ese no es mi problema porque yo vengo aquí a darle la bolsa clap o a ver qué voy a hacer con el agua. Igual lo tienes que hablar. ¿Vale? Así esté ya denunciado y toda la parte legalista, igual hay que hablarlo. Igual hay que trabajarlo con la comunidad para que vean que está integrado. Ok. Brevemente, rapidito le quería decir a Aurora que incluso hay una línea de atención que es anónima. Quería tomar la foto. Disculpa, Roberto. Ajá. Es que quería tomar la foto del grupo y se me fue Freddy. Ok. Disculpa, antes de que Roberto nos diga su observación final, porque es que se me va a olvidar. Yo me conozco. No, rapidito, y disculpen el inciso. Es que, Aurora, puedes hacer hasta una denuncia telefónica que es anónima. El sistema de protección niños, niñas y adolescentes, lo que te comentaba Freddy, al menos en el municipio Libertador, tiene una línea telefónica en la cual tú puedes hacer la denuncia y es completamente anónima. Entonces, pues, en caso de que te sea de Gracias. Si nos pasa por el chat la línea o dónde conseguirla, está chévere, porque es bueno que todos tengamos esa información. Yo por lo menos no la sabía. Así que si no les puedes pasar por el chat grupal, sería fantástico. Ok, entonces, para finalizar la clase. Ya Aurora me entregó su esquema para la exposición y me encantó. Me encantó el esquema. Ella trabaja en normas sociales. Me encantó. Entonces, para todos los demás, por favor, lo voy a poner en el chat, pero igual comuníquense entre ustedes. Tienen hasta el jueves. A ver, ¿el jueves qué día es? ¿El jueves de la semana qué día es? A ver. 10, profe, es 10. 10. Tienen hasta el jueves 10 en la mañana para que yo los pueda revisar en todo el día para pasarme sus esquemas de exposición. ¿Ok? Acuérdense que yo quiero cerrar este semestre en diciembre. Entonces, vamos a cumplir las fechas para que podamos cerrarlo en diciembre y seamos personas felices y podamos disfrutar de nuestra fiesta sin nada pendiente. Entonces, para el jueves 10 en la mañana, si es posible, me pasan sus esquemas para hacer, yo les paso cuándo van a exponer. Acuérdense de pasarme hoy día qué días no van a poder estar para así yo hacer un esquema y no tener que estarlo modificando. Ok. Todo eso lo vamos a hacer por el chat de WhatsApp o en mi correo si no se pueden conectar. Para el jueves 10 en la mañana, por favor, comuníquense a los alumnos que no están aquí. Y a ver, ¿alguna otra pregunta, observación, reflexión?
porque ya nos Profe, pasamos. ¿cuándo comenzarían las exposiciones? Para Las tener un exposiciones referente. comienzan, mira, yo tengo pendiente, porque además Coro me lo pidió enfáticamente, por favor, que creo uno de ustedes. Tengo pendiente, la clase de la semana que viene es sobre metodologías flexibles, o sea, todas ellas. La clase de arriba, la segunda, es sobre los tipos de evaluación de impacto, de resultado de ex ante y construcción de indicadores. Ajá, en 2 clases, una tercera clase, sí. Es Y el hay 25 de noviembre. y hay una tercera clase importantísima. Exacto, lo vamos a dejar. Ya, déjame ver, déjame decirte. O sea, que sería en diciembre las exposiciones, profe. Ya va, ajá. Entonces tenemos, hoy es 4. Entonces tenemos una, la del 11 va a ser la clase sobre metodología flexible, que es una belleza. La del 18 va a ser la clase sobre las evaluaciones. Ok, comenzaríamos el viernes 25. El Ok, viernes profe. 25 y el 2. Exacto. El viernes 25 comenzamos con las exposiciones. Profe, ¿yo puedo comenzar ese viernes 25? Sí, Yo quisiera comenzar porque yo después tengo, o sea, si yo, el 2 yo estaría en tránsito en un aeropuerto y eso no, se podía ahora empezar. ya comienza. Además, fuiste la primera que me pasaste el esquema, así que te lo ganaste. Gracias, profe. Ok, Ya te voy a anotar. Aurora, entonces para el viernes 25 eres la viernes primera. 25. Ok, perfecto. Profe, si el orden no tiene ningún orden específico, a mí también me gustaría exponer ese día. Ok, vamos a aprovechar. Yo sí le digo transparentemente, el motivo es salir de eso cuanto antes para no acumularme todo al final. Perfecto, muy bien, me parece bien. Hay que ser estratégico con la toma de decisiones. Si se pueden Ok, hacer ¿quién varios más el mismo día, quiere? pues téngame en El cuenta. 25 todo. Todo el 25. El 25 a las 12 de la noche, ¿qué falta por poner? Ok, No, tenemos a Freddy y Aurora para el 25. No, sí, tú. No. Dios Yo me mío. anoto, Ok, profe. Si se yo me anoto. Roberto. Ok, Roberto. Roberto. Ya tenemos los 3 del 25. Listos. Tenemos a Aurora, Freddy y Roberto para el viernes 25. Ok, para el viernes 2 es el próximo. A mí no me vayan a estar apurando. Ah, sí, profe, si quiere póngame a mí el 2 porque yo el 25 no sé si no sé si voy a estar, pero en todo caso yo podría exponer a partir del 2. Anaís, la primera para el viernes 2. Ok. Ujú. Y queda Jennifer. Jennifer, para el viernes 2 también, entonces. No sé, Jennifer. Sí, puede ser, profe. Bueno, Sí. vamos a ponerte, no te voy a poner Que María todavía. también. Voy a poner a Anaís para el viernes 2, no te voy a poner todavía, Jennifer. Ajá, ¿quiénes estarían faltando aquí que no están? Sí, ¿quién falta? María, que no se pudo conectar. Ah, sí, María. Profe, a María. mí María me había contactado en un principio a ver si nosotros podíamos intercambiar las fechas. Entonces asumo que la que me tocaba a mí en un principio, ella tenía interés en exponer porque me ha comentado que tenía algún compromiso. ¿Y Ok. Lucía? Lucía también. Lucía tenía una salida de campo. Bueno, vamos entonces. Tengo pendiente a Lucía y a María. Ya, María, hay que Bien. escribirles por el chat, a ver. Ok, chévere, ya las cuadramos entonces por el chat. Pero entonces ya tenemos para el viernes 25 Aurora, Freddy y Roberta, espero que dé tiempo. Y para el viernes 2, hasta ahora solo tengo a Anaí. Y me quedan pendientes Jennifer, María y Lucía. ¿Vale? Yo Ok, no puedo estar profe. el 2, pero igual me adapto a lo que usted planifique. Ok, Jennifer, vamos a ver si te ponemos para el 2 o para la siguiente. Y eso va a depender de la dinámica de las exposiciones, porque tampoco vamos a ser tan rígidos. Porque no quiero estarlos cortando si están inspirados y se están diciendo cosas interesantísimas y decirles, tienes 5 minutos, apúrate. O sea, claro, vamos a ponernos en el tiempo, pero tampoco quiero ser tan rígida. Recuerden que las exposiciones no son de 45 minutos. La idea es que las exposiciones tengan 20, 25 minutos máximo, para que así nos dé tiempo de hacerlas. Porque, bueno, Bueno, ok. hay muchas cosas que les quiero dar que vamos a hacer al respecto. Profe, usted puede empezar un poquito antes porque tenemos chance de empezar a las 3, por ejemplo, si usted puede. Me encantaría, ay, pero lo podemos hacer porque podemos utilizar, no sé, Jennifer, esto es un abuso, pero yo no comienzo antes porque el Zoom está ocupado por el profesor Alberto.
Pero si utilizamos otro Zoom y ustedes El del pueden, profesor, vamos a hacer el una de- cosa. el del Si profesor Aponte. todos pueden comenzar a las 3 de la tarde y no hay problema, si todos pueden, lo hacemos. Si aunque sea uno no puede, seguimos a las 4 de la tarde, ¿ok? Oh, votamos. Vamos a- Pero tenemos que votar en el chat. En el chat, la idea no es votar, es todo el mundo puede, se comienza a las 3 de la tarde, si Jennifer nos presta su Zoom. Sí, hasta Profe, yo podría inclusive a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos clase de 12 a 2 Ok. y luego hay un hueco De 2 a que, 4. bueno, son 2 horas que, ajá, que la verdad para mí ni puedo hacer mucho del trabajo, ni tampoco puedo adelantar, entonces es como un espacio que podría optimizar y los viernes terminamos más temprano. A mí Pero me encantaría, entiendo a que mí no todo el me mundo tiene una encantaría. dinámica, sería consultarlo. Perfecto. O sea, si los demás están de acuerdo, Vamos a hacer una cosa, para que no tengan ruido conmigo, consúltelo entre ustedes, me imagino que ustedes tienen su chat, consúltelo y me dicen, sí, profesora, nos pusimos de acuerdo, pero nada de coacción, nada de decirle a nadie, anda, puede. Si pueden a las 2 de la tarde, yo puedo el viernes a las 2 de la tarde, si Jennifer nos presta su Zoom. Jennifer. No, profe, nosotros no tenemos grupo. Lo vamos a hacer. No, nosotros hacemos Hágalo, todos por ahí, la consulta, profe, pero bueno, perfecto. yo puedo poner la pregunta o Freddy, si quieres colócala tú, que bueno, ya veníamos hablando de esta iniciativa y si es realmente porque no hay Zoom y podemos utilizar otro, mire, profe, lo usamos. Perfecto, a mí me encantaría comenzar a las 2 de la tarde, me parece. Jennifer, sí, yo puedo facilitar la cuenta. Ay, perfecto. Gracias, bueno, Jennifer. vamos a hacer una cosa, creo pónganse de que acuerdo entre ustedes y me avisan. inclusive, bueno, si quieren piensen. Yo inclusive propongo que solamente faltaron María y Lucía, los que estamos acá, si se sienten cómodos dando su opinión ahorita, buenísimo, para así saber, y en tal caso yo le puedo preguntar directamente a Lucía y a María, y si ellas me dicen que sí, ya tenemos. Yo estoy de acuerdo. Roberto, Anaís. Mira, yo en principio sí tendría que ir viendo a las 2, yo no lo garantizo, pero después de las 3 sí estaría seguro, pues podría reservarlo con mayor comodidad, pero no me comprometo en principio a las 2 en punto realmente, porque entre 2 y 3 sí suelo hacer otras cosas. Entonces, Pero a las 3 sí. Ok, Anaís. Sí, a las 3 sí, a las 3 Y yo sí. también podría mejor a las 3 porque a las 2 es que estoy saliendo de la oficina, no sé qué, entonces los viernes más seguro es a las 3 que a las 2 que pueda A estar. las 3. Ok. Ok. Sin que eso les cause ruido, ¿ok? Si Lucía o María dice que no pueden, seguimos a las 4, ¿vale, grupo? Dale. Sí. Es la respuesta definitiva. Pero, Ok, profe, no hay le puedo hacer problema. una pregunta de algo que sí por si acaso usted tiene información. ¿Usted sabe algo de las inscripciones? ¿Cómo? Miércoles. Te perdimos, Roberto. Profe, disculpe, Roberto. que si en caso de que usted tenga información de algo, o porque a mí sí me hace mucho ruido, ¿usted sabe algo de las inscripciones por secretaría? Ajá, las inscripciones por secretaría se están activando para la gente de posgrado. Yo los voy a mantener al tanto, ¿ok? Sí, estamos preocupadas por eso, profe, porque Chévere, ese es profe, el muchas papel gracias. Sí, porque ya fundamental. estamos casi que terminando y sin eso uno no se... Sí, sí. Exacto, Los ya tenemos un entiendo. año. Ok, el estatus es, Consejo de Estudios de Posgrado está habilitando, tiene que habilitar secretaría para que los posgrados se inscriban, ¿ok? Entonces, estamos esperando por el CPG, que es el Consejo de Estudios de Posgrado, para decirle a ustedes qué día se van a inscribir por secretaría, ¿vale? Pero yo los mantengo al tanto de las discusiones y todo. Yo tengo reunión Ajá, déjame decirles cuándo tengo reunión. Yo tengo reunión el martes en la tarde con la Comisión de Estudios de Posgrado. Y ahí yo les escribo, ¿ok? Les escribo qué solución han llegado o qué nos han dicho del CPG, que es la Coordinación de Estudios de Posgrados de la Central, ¿vale? Vale, profe. Entonces, Vale, Freddy, te profe, millones de encargas gracias. de las chicas y aquí todos estamos de acuerdo a las 3 de la tarde. Si las chicas están, comenzaríamos el viernes, a partir del viernes a las 3 de la tarde, entonces. Y Ana Echamos y profe. Roberto, Perfecto. si ustedes no pueden a las 3, ustedes nos avisan y se mantienen las clases a las 4, ¿vale? Transparentes, sin presionar a nadie. Chévere. Sí, sí. Bueno, Chao. feliz fin de semana a todos. Gracias, Jennifer, por prestarnos el salón de clases. Que Ah, sí. descansen, que disfruten.